¿Qué tal? Sean bienvenidos a un video de formación técnica. En esta ocasión vamos a ver el sistema de encendido de la línea SEAT. El SEAT que vamos a analizar es el SEAT Toledo, que trae un motor 1.4 litros de inyección directa estratificada, es decir, estamos hablando de un vehículo cuyo sistema de inyección ya cambió. Ya la inyección va a ir directamente a la cámara de combustión. Esto implica tener o requerir de una presión de arriba de las 1000 libras, entre 1000 a 1600 libras. Entonces esto significa que necesitamos una bomba mecánica. Independientemente de eso, necesitamos una bomba eléctrica. Aquí el sistema de inyección cambia, evoluciona bastante, pero nos vamos a dar cuenta que la parte del sistema de encendido pues va a seguir siendo igual o idéntica, ¿sí? Es un vehículo 1.4 litros de inyección directa estratificada o FSI, turbocargado y cuya motorización va a ser la CAX. Aplica para modelos 2014, en realidad aplica para modelos entre 2010 a 2016, siempre y cuando sea la motorización CAX. Recuerden ustedes que la motorización para estos vehículos es muy importante, ya que nos va a dar la información apropiada y correcta para cada uno de los sistemas. El que no tenga yo la motorización apropiada me va a generar pues algunos cambios y que en algún momento se me complique el diagnóstico porque ya el diagrama no es el correspondiente. Bueno, vamos a empezar nuestro sistema. Y nos vamos a dar cuenta que estos vehículos, al ser más completos, más sofisticados, pues van a traer más computadoras. ¿Y qué pasa con nuestro sistema eléctrico? También se hace más sofisticado. Vamos a tener una caja de fusibles a la cual le vamos a llamar SA, que va a estar en la salpicadera delantera en el lado izquierdo, la SC también. Vamos a encontrar otra caja portafusibles aquí y otra caja portafusibles SB aquí. Entonces tengo caja portafusibles SA, SC, S y SB. Son 4 cajas de fusibles. Bueno, es importante que lo consideren porque al momento que nosotros analicemos el diagrama tienen que ubicar a qué fusible se refiere cuando veamos un fusible y evidentemente en dónde se localiza. Bueno, esta es la caja de fusibles SB. Esta es la caja de relevadores que se encuentra instalada en la parte baja de la columna de dirección. Y aquí vamos a ver que hay un relevador que es el número 5, que me dice que es el relevador de ignición B15, que tiene impreso, o más bien que se identifica con el número J329. Y el otro que es el número 13, que es el relevador principal o J271. Para nosotros es importante identificar estos relevadores porque son los que van a estar trabajando con la computadora y que en caso de que no llegaran a funcionar, pues ahí vamos a tener problemas para el arranque, para el sistema de encendido, que es lo que estamos viendo. Este sistema cambia radicalmente contra lo que veníamos analizando en los sistemas de Volkswagen. Si ustedes se acuerdan, veríamos conectores de 121 terminales, conectores de 80 terminales y como que ahí se la llevaban. En este sistema, a partir de los sistemas FSI, la computadora cambia y vamos a tener 2 conectores, el T60 y el T94. Para nosotros es muy importante poder identificar a qué conector se refiere. La razón, si yo les digo es la terminal número 1, pues esta es la 1 y esta es la 1. Entonces aquí la cuestión es decir, primero, ¿a qué conector me estoy refiriendo? Es decir, si yo hablo de esta terminal, voy a tener que decir que este es el conector T61. Y entonces digo, a lo que me estoy refiriendo es a esta terminal. Pero si yo les digo, es el conector T94.1, entonces a la conexión que me refiero es a esa. Entonces, es muy importante primero que nos identifiquen a qué conector se refiere y posteriormente el número de cavidad. Entonces, aquí aparece primero el número de conector para posteriormente aparecer el número de terminal. ¿Sí? Es importante que se identifique.
Si recuerdan los sistemas anteriores, pues la numeración iba corrida, entonces no había problema. Bueno, ya que tengo identificados los conectores, ahora veo que la tierra me va a llegar a la terminal 1 y 2 del conector T94, es decir, aquí y aquí. Entonces, igual que en los demás sistemas, la forma correcta de checar las alimentaciones a una computadora es verificar que la tierra sea buena, sea efectiva, que me llegue una buena tierra, porque prácticamente todos los componentes se activan o se controlan con tierra. Si me llega esa tierra, entonces ahora me doy cuenta que del borne positivo pasa por el fusible SB7 y me llega el conector T94 a la terminal número 92. Entonces esa alimentación la compruebo también con una lámpara de pruebas conectada a tierra. Y ahora me doy cuenta que uno de los relevadores que habíamos analizado es el J329. A ese relevador J329 se le va a llamar relevador de tensión borne 15. Si ustedes recuerdan, 15 en los sistemas europeos, sobre todo en los sistemas de Volkswagen, 15 significa ignición. Entonces nosotros lo podríamos traducir como el relevador de ignición. Y entonces el relevador de ignición, me doy cuenta, ya la ubicación ya la tienen, me doy cuenta que tiene tierra. Aquí también algo que es importante es que ustedes identifiquen. El relevador ustedes ya lo identifican que tiene la terminal de entrada 30, salida 87 del interruptor, el embobinado entre el 85 y el 86. Pero el socket, algo que es importante porque esto nos va a facilitar el diagnóstico, ya no hay que llegar a una, pues vamos a decir que, pues a un vehículo y al sistema tradicional. Antes llegaba un eléctrico, no tenía información técnica y llegaba a checar, a ver en dónde le llegaba la corriente, en dónde le llegaba la tierra. Si le llegaba tierra, pues no sabía si era bueno que le llegara tierra, pues no le llegara. Entonces, pues simplemente iba analizando y dando un diagnóstico, pues vamos a decir que un poco en base a su experiencia. No tenía tanta información. Aquí nosotros sí vamos a tener más información, claro. Hay que considerar que en la actualidad los sistemas son más sofisticados que los de antes, pero también hay más información. ¿Qué quiere decir? Que la terminal 85 del relevador va a sentar en la base, en el socket, sobre la terminal número 2. Entonces yo quito el relevador y yo voy a checar que en la terminal número 2 del socket del relevador J329 me llegue tierra. También me doy cuenta que la corriente de batería pasa por el fusible S204 de 30 amperes, entra a esto que es la pastilla de encendido, y cuando llegue el operador y coloque el switch en la posición de ignición, va a llegarme corriente a la terminal 1 del socket, que me alimenta a la terminal 86 del relevador. Y al tener tierra y al llegarle corriente, esto forma un campo magnético que cierra la conexión entre 30 y 87. Me doy cuenta que en la 30 me llega corriente de batería protegido por el fusible SA2 de 80 amperes, y entonces aquí voy a tener corriente constante, tierra constante, corriente de ignición. Se cierra este interruptor, sale la corriente y pasa por el fusible SB16, que me alimenta al conector T94, la terminal 87, y aquí compruebo que haya corriente de ignición. Hay que considerar que todo esto se tiene que ir analizando. Si aquí no me llega corriente, pues me voy al fusible. Si el fusible está bien, pues voy a checar las conexiones de mi relevador J329. Con esto voy a tener tierra, corriente de batería y corriente de ignición. Ya está energizada la computadora. Ya que está energizada la computadora, ahora hay un relevador que se le va a llamar relevador principal o J271. Me doy cuenta que este relevador del borne positivo, igual, la terminal 30 entra en la terminal 3 del socket del relevador, pasa la corriente al fusible SB7, que ya previamente vimos que me alimenta la computadora, y también me alimenta en la terminal 86 del relevador, terminal 1 del socket. Cuando le llegó la corriente de ignición, nosotros habíamos visto aquí la corriente de ignición. La corriente de ignición
pues es esta, la 87, T9487. Ahorita que le llegó esa corriente de ignición T9487, T9487 del relevador de ignición, la computadora se activó, se energizó, y entonces a partir de allí manda una tierra por la T9469 y me llega el relevador J271. Este relevador se cierra, este interruptor se cierra, y ahora me doy cuenta que me llega corriente al fusible CD29 que me alimenta la bomba de posenfriamiento del turbo, una bomba auxiliar de vacío, porque como es un vehículo turbo cargado, tiene en algún momento problemas de vacío y eso me afectaría el sistema de frenos. Entonces trae una bomba auxiliar de vacío y me alimenta a las bobinas de encendido en la terminal 3. Me dice que las bobinas de encendido tienen un conector de 4 terminales y que en la terminal 3 le va a llegar la corriente. Y aquí me interesa pues que le va a llegar corriente a la computadora al conector T94 en las terminales 3 y 5. Alimenta otros componentes como los calefactores, los sensores de oxígeno, válvula de control de presión de combustibles, este va en la bomba mecánica, interruptor del freno necesario para el sistema de aceleración como sistema de seguridad, unidad de control, el ventilador, aquí también es importante, y muchos más componentes que tienen que ver casi todos. Aquí pues, el 9 puro del canister, bomba de distribución variable, válvula de alivio del turbo, válvula de recirculación del turbo con el sistema turbo y la eficiencia del motor. Entonces me doy cuenta que si este relevador J271 no funciona, no me alimenta principalmente computadora, bobinas de encendido y lo demás que pues vamos a decir que es importante pero no tan trascendente. Y entonces ya llegamos a nuestro sistema de encendido. Nuestro sistema de encendido, si ustedes se dan cuenta, del relevador principal que acabamos de ver a través del fusible SB30, me va a llegar corriente a la terminal número 3. Entonces, en esta conexión número 3, yo debo de comprobar que llegue corriente en las 4 bobinas. Ahora necesito esa corriente, ustedes se dan cuenta, entra al borne positivo. Este es mi borne positivo. El borne negativo de la bobina va al transistor de potencia. El transistor de potencia necesita mandar pulsos de tierra, que es la señal de saturación y descarga. Esa señal llega en la 1, entonces en la 1 le va a llegar tierra para energizar al transistor de potencia. Ya está en la 1. En las 1 de las 4 bobinas me va a llegar tierra. ¿Qué necesito ahora? Este es el transistor. Necesito que en la base la computadora le mande un pulso de activación. Dispara a la 1, dispara después al 3, dispara después al 4 y finalmente dispara al 2. Ese pulso de 0 a 12 volts necesito checarlo. Llega en la terminal número 4. Es una señal digital de 0 a 12 volts. Pero como son 12 volts con una baja intensidad de corriente, una lámpara de pruebas no prende. Entonces para checarlo necesito una lámpara de diodos, una lámpara, una punta lógica, una PS900 o cualquier herramienta que me pueda checar una señal digital, una señal de baja intensidad de corriente. Ya que chequé la señal de activación, pues ya está todo. Pero me doy cuenta que el devanado secundario sale aquí, en donde va a brincar del electrodo lateral al electrodo, del electrodo central al electrodo lateral, en donde llevo tierra. Entonces, y la otra conexión pues llega a la terminal número 2. ¿Qué significa? Que la terminal número 2 pues es el alto voltaje que no requiero, no necesito, nada más estoy utilizando una descarga eléctrica.
Entonces, ¿qué debo de hacer? La terminal 2 va a tierra, entonces esta conexión número 2 va a tierra. También compruebo, verifico que me llegue tierra. Entonces, tengo tierra para alimentar al transistor de potencia, tierra para derivar el alto voltaje, corriente para energizar al borne positivo de la bobina y la señal de disparo, de control, de avance de la chispa, de activación de la chispa que viene por parte de la computadora. Para que haya esa señal de disparo, pues necesitamos que haya señal de giro del cigüeñal. Si no hay señal de giro del cigüeñal, pues entonces se complica la situación. En este caso tenemos un sensor de tipo captador efecto Hall. ¿Qué vamos a hacer? Como es un efecto Hall, vamos a comprobar primero las alimentaciones. Veo que la terminal 3 es tierra. Veo que la terminal número 1 son 5 volts de alimentación. Y entonces lo primero que checo es la alimentación. Si hay alimentación, entonces ahora voy a checar, es un efecto Hall tipo negativo y lleva 5 volts de referencia, entonces compruebo entre la 2 y la 3 que haya 5 volts, este es mi voltaje de referencia. Si hay esa alimentación, si hay ese voltaje de referencia, entonces ahora voy a checar la señal. Aquí la señal es muy rápida, podemos checarla con una lámpara de diodos, pero se va a ver el destello muy rápido si es que la señal está bien. Pero bueno, nos podría servir. Lo ideal pues es que ustedes ya tengan su osciloscopio, que entren a su curso de osciloscopio, obviamente también, para que lo sepan usar, que es muy simple. Chequemos y aquí podamos ver la señal, pues de una forma pues más específica, más definida que con el caso de la lámpara de diodos. Entonces, con esto voy a checar la señal. Si no hay esta señal, pues entonces el vehículo va a tener problemas, no va a arrancar. Necesitamos también esta otra señal, que es la del árbol de levas. Aunque es menos importante y llega a arrancar y arranca sin esta señal, pues si la necesitamos. Entonces, ¿qué hacemos? Checamos igual. Primero, alimentación. Entre la 1 y la 3, alimentación. ¿Cuánto me tiene que llegar? 5 volts. Entre la 2 y la 3, voltaje de referencia, 12 volts. Y finalmente checo mi señal. Como aquí la señal es muy lenta, entonces así la puedo checar con la lámpara de diodos. Recuerden ustedes que la lámpara de diodos es una herramienta muy práctica, muy fácil de fabricar, muy fácil de tener, es económica y pues no implica tanto trabajo. Entonces por eso es que la lámpara de diodos para nosotros es muy práctica y en los talleres probablemente es muy práctica. Bueno, esta es la forma de diagnosticar este sistema, que es un poquito más avanzado, pero que ustedes se dan cuenta que es exactamente lo mismo. Bueno, vamos a pedirles que sigan realizando sus prácticas y sobre todo lo que son sus evaluaciones. La información técnica se les va a enviar, necesitamos que la reciban, la chequen y la trabajen. Eso es todo para este video. Gracias a todos ustedes.